Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, oye Israel. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más frente a ustedes.
a través de este medio. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Estuvimos pues un poquito más de 2 semanas, estuvimos fuera del país y pues obviamente fuera de la iglesia. Y entonces Dios dio fruto. Teníamos un propósito específico al visitar a nuestra familia en Dakota del Norte. Entonces hubo 2 niñas, hijas de un sobrino de mi esposa, que hicieron una profesión de fe, 14 y 10 años más o menos, pero con muy buen entendimiento, las 2 pidieron que el Señor Jesús entrara en sus corazones. Y para esto, obviamente, su papá me ayudó con la traducción porque ellas no hablan muy bien el español. Y también a un sobrino de mi esposa y la esposa de él también hicieron profesión de fe. Con ellos habíamos hablado hace 2 años y a través de WhatsApp o por medio del teléfono, esporádicamente, pero en esta ocasión Dios tenía preparado sus corazones y con muy buena actitud y con muy buen entendimiento, un entendimiento muy claro, ellos pidieron al Señor Jesús que entrara en sus vidas. Y hubo otras personas que se interesaron. Gracias por haber estado orando por nosotros, por este viaje. Y pues lamentablemente también, al regresar, había en el aeropuerto en Monterrey, había un módulo para la prueba del COVID. Entonces a mi esposa le tocaba cuidar a mi suegra por una semana, algo así. Y pues para evitar problemas, ella fue y se hizo la prueba. Y hasta el domingo, a la hora del servicio, ya fue cuando le avisaron que su prueba había salido positiva. Gracias a Dios, en este momento se encuentra bien, solo presenta un cuadro gripal, su nivel de oxigenación es muy bueno, es excelente de hecho. Y en cuanto a un servidor, pues por la gracia de Dios no me contagié, aunque obviamente pues yo no lo sabía tampoco, pero vino personal de la Secretaría de Salud aquí del estado de Coahuila, me hicieron el examen y fue doloroso de verdad, pero después me mandaron los resultados y la prueba que me hicieron salió negativa. Gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Viernes 7 de enero, entonces vamos a tener otro tiempo igual de convivencia. Gracias hermanos y hermanas que están cooperando con nuestro hermano Marco Tulio, que es el que nos hace el favor de organizar todo esto. Gracias por su participación, gracias por su generosidad y gracias por asistir. Gracias por asistir. A propósito, no es exclusivamente para la iglesia, sí es para la iglesia, pero no exclusivamente, de manera que pueden traer a sus invitados, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, sus familiares, que vengan y disfruten un momento agradable. Entonces, esto será el viernes 7 de enero a las 8 de la noche. Y también, antes de que termine este año, el día 19 de diciembre, tenemos nuestro Día del Regalo. ¿Qué es el Día del Regalo para nosotros? Bueno, el Día del Regalo es un tiempo donde traemos una ofrenda especial para nuestro Dios. Y esa ofrenda la repartimos entre los misioneros que nuestro Dios nos ha dado. Y a propósito, le voy a pedir a Lalo que si es tan amable de poner allí en la pantalla mientras estoy dando este anuncio, lo que es el número de la cuenta de nuestra iglesia, solo mientras estoy dando este anuncio. Y entonces les decía, el Día del Regalo es un día especial para nosotros. Algunos hermanos han estado ya ofrendando para este propósito, pero otros se esperan hasta ese mero día. En este caso, el 19 de diciembre. Esas ofrendas las juntamos y las repartimos entre cada uno de los misioneros que nuestro Dios
nos ha dado. Y ahora vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de nuevamente tomar tu palabra, nuevamente usar estos medios digitales para llegar a más personas que gustosamente, voluntariamente desean sintonizar, ya sea el canal de YouTube o el Facebook, donde nos pueden ver. Y Señor, que todo sea de bendición para cada persona. Gracias por nuestros misioneros, oramos por cada uno de ellos. Gracias por las ofrendas que nos estás dando y que vamos a seguir ofrendando para el día del regalo. Gracias, Dios. Y todo lo ponemos en tus manos, dándote honra, dándote gloria, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, estamos comenzando un estudio de las cartas que escribió el apóstol Pablo, y hasta donde nos sea posible, queremos hacerlo de una manera cronológica. Obviamente no se puede, en todo caso, tener una cronología exacta, una cronología precisa, pero hay ciertas cosas que sí se pueden identificar. Y hemos concluido una consideración, en realidad, escueta, sucinta, breve, de la primera carta a los tesalonicenses. Y una de las cosas que necesitamos recordar es por qué debemos leer esta carta y los demás libros de la Escritura. Aquí en 1 Tesalonicenses 5:27, el apóstol Pablo dijo: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y vimos en las ocasiones anteriores otros ejemplos en la Escritura donde se nos exhorta a leer, donde incluso hay bienaventuranza por leer. Y a propósito, un breve paréntesis, quiero agradecerle a nuestro hermano Moisés Lara. Él es uno de los diáconos de nuestra iglesia y pues él es el que ha estado tomando este lugar para predicar cuando un servidor está ausente. Gracias, mi hermano Moisés, gracias de todo corazón. Aparte de ser bendecidos con la palabra que predicas, pues agradezco también el que te tomes el tiempo y puedas compartir con cada uno la palabra que Dios pone en tu corazón. Gracias, mi hermano Moisés. Ahora, otra cosa muy importante que recordar en relación a la lectura de las Escrituras, ahí leímos en 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra actúa en el que la cree. Y esa es otra razón por la cual leer las cartas de Pablo y cualquier otro libro de la Escritura, porque la Escritura actúa en el que la cree. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy quiero hablarles de 3 pasos para vivir como es digno de su reino. Esto es lo que vamos a considerar en la segunda carta a los tesalonicenses. Fueron pocos meses de diferencia entre la primera y la segunda. Pablo escribió la primera carta y unos pocos meses después escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Les dije antes que la primera carta nos tardaba unos 14 minutos para leer los 5 capítulos de los que está compuesta. Y para leer esta segunda carta solamente nos va a costar 7 minutos. 3 capítulos, 7 minutos. Entonces, ojalá que puedan leerla. Incluso aquí pueden ponerle una pausa y leer toda la carta, 7 minutos, mientras voltean las tortillas ahí para la barbacoa o no sé qué estén haciendo, ¿verdad? En 7 minutos alguien puede leer rápidamente esta carta. Ahora, ¿qué vamos a aprender? 3 pasos para vivir como es digno de su reino. En la primera carta, fuimos exhortados a vivir como es digno de Dios. Primera Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
Esa fue la exhortación en la primera carta. En esta segunda carta, la exhortación es vivir como es digno de su reino. Dice aquí en el versículo 5, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, el enfoque que se hace en la dignidad a la que se alude aquí, no está en nosotros, sino en el objeto o la persona por la cual vale la pena esforzarnos, vale la pena buscar el ser dignos. En la primera carta, Primera Tesalonicenses 2:12, la exhortación fue para andar como es digno de Dios, o sea, como Él se merece que andemos. La idea es que andemos de una manera que le rinda a Dios la mayor honra y la mayor gloria a su nombre. Y ahora en esta segunda carta, 1:5, segunda Tesalonicenses 1:5, la exhortación es para que andemos como es digno de su reino. O sea, que andemos con el honor, con el decoro, con el carácter que se merece el reino de Dios. La idea es que andemos de una manera que enfoque la majestad y la dignidad o el prestigio del reino de Dios para que las personas tengan el deseo de hacerse súbditos de su reino. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que vamos a considerar en la segunda carta? Son 3 capítulos. En el capítulo 1 vamos a enfocarnos en vivir con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. En el capítulo 2 vamos a enfocarnos en vivir con firmeza doctrinal y perseverancia en la palabra para guardar el equilibrio. Y en el capítulo 3 vamos a enfocarnos en vivir alineados con el reino de Dios. Entonces, comencemos con el capítulo 1. Vivamos con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. La enseñanza de la Biblia es que siempre habrá tribulaciones. Dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 14, cuando Pablo andaba recorriendo las iglesias que Dios le había permitido establecer, dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto fue lo que escucharon los discípulos de Iconio, de Derbe, de Listra, de Antioquía. Es necesario. Las tribulaciones son necesarias. Y fue precisamente por causa de las tribulaciones que se hizo también necesaria la intervención de Timoteo en la región de Tesalónica. Y aquí les leo lo que ya vimos en la primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Las tribulaciones siempre van a estar a la orden del día en la vida de cada individuo creyente en Jesucristo o en la vida de cada iglesia, en la vida de cada grupo pequeño, en la vida de cada misionero. Siempre habrá tribulaciones. ¿Cómo podemos soportar las tribulaciones? Para soportar las tribulaciones, tenemos que enfocarnos en Dios y enfocarnos en nuestro
prójimo. O sea, tenemos que quitar nuestros ojos egoístas de nosotros mismos. Miren lo que dice aquí en 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Noten, aquí les enfaticé la fe y el amor. Habla de una fe creciente. Habla de un amor abundante. Obviamente, la fe se deposita en Dios, en la palabra de Dios. Y el amor se enfoca hacia el prójimo. Ahora, hay varios pares como este que vamos a encontrar en la lectura de esta segunda carta. Y de manera que aquí tenemos el primero, la fe y el amor. Fe en Dios y el amor hacia el prójimo. Pero también, vean en el versículo 4, y ahí se enfoca la paciencia y la fe. Otro par que también nos ayudará a soportar las tribulaciones. Dice de esta manera, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí tenemos este otro par, la paciencia y la fe. Ahora es interesante notar las palabras de Pablo. Nos gloriamos de vosotros. O sea, ustedes nos hacen sentir orgullosos. Como cuando un padre dice, este es mi hijo, este es mi gallo, dicen en el rancho, ¿verdad? Entonces, Pablo y su equipo, sus compañeros, se gloriaban de los tesalonicenses por la gracia que Dios les había dado para ejercer su paciencia y su fe, para soportar las tribulaciones. Ahora, las tribulaciones y el sufrimiento son las herramientas que nos hacen aptos para el reino de Dios. Tribulaciones y sufrimiento, herramientas para dignificarnos, porque ese es el sentido contextual del término hacernos dignos en este pasaje. Las tribulaciones, el sufrimiento, deben ser vistos como una herramienta que nos hace aptos. Ahora, ser tenidos por dignos no implica mérito nuestro, implica más bien aptitud, idoneidad. Es como cuando alguien llega a un trabajo para solicitar, ¿verdad? Válgame la repetición, solicitar el trabajo. Entonces, en los recursos humanos, allí en la empresa, pues verifican su currículum, verifican su experiencia y sus aptitudes. Y entonces le dicen, señor, señora, señorita, lo que sea, está usted contratado. Nos impresionan sus credenciales. O, lamentablemente, no podemos darle el trabajo, necesitamos a alguien con más experiencia o necesitamos a alguien con un currículum diferente, no sé. Ese es el sentido. Las tribulaciones y el sufrimiento nos hacen aptos, nos capacitan, nos hacen personas idóneas para el reino de Dios. Ahora, alguien dijo que las tribulaciones y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Por un lado las tribulaciones y el sufrimiento, y por otro lado la gloria. Dije tribulaciones y sufrimiento, ¿verdad? Las tribulaciones y la gloria son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, aquí en el versículo 6 se pueden ver las tribulaciones para el incrédulo. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero en el verso 7, ahí tenemos el reposo, la gloria para el creyente. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, son dos caras de la misma moneda.
Segunda Tesalonicenses 1:8 señala dos razones de las tribulaciones y los sufrimientos para los incrédulos. El pasaje dice, en llama de fuego, o sea, cuando Jesús venga, vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas dos razones? Número uno, no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Y esto se refiere al hecho de que voluntariamente no quisieron conocerle. Porque testimonio hay mucho, por todas partes. Y la segunda razón, también igual de trágica, dice, no quisieron obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. E igualmente, no quisieron obedecerlo. El Evangelio se predica por radio, por televisión, en folletos, en tratados, papelitos que se reparten por la calle. A veces se avientan en avionetas, no sé, se ponen Nuevos Testamentos y Biblias completas en los hospitales, en los hoteles, en muchas partes. O sea, testimonio hay mucho, pero la gente no quiere conocer a Dios. Ahora, estas razones no tienen nada que ver con la religión que cualquiera profese. Nada que ver. Hay protestantes y evangélicos que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nacieron en cuna evangélica, nacieron en cuna protestante, pero no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio. Así como hay católicos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, que tampoco conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Y debo decir entre paréntesis que hay muchos católicos que sí conocen a Dios y que sí conocen el Evangelio. No se salen de su religión, no sé por qué y no me toca juzgarlo, pero han conocido a Dios y conocen el Evangelio. De manera que estas dos razones no tienen nada que ver con la religión. Evangélicos, protestantes, católicos, etcétera, hay por doquiera que unos conocen y otros voluntariamente no quieren conocer a Dios. Ahora, ¿cuál será el juicio? ¿Cuál será el juicio para los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Dice allí en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, esta palabrita, excluidos, nos hace recordar que la palabra muerte significa separación. Cuando uno arranca una ramita de un árbol, la ramita ya no recibe la savia que le da vida, de manera que eventualmente se seca. Ya no tiene vida, quedó excluida del árbol que la alimentaba, que le daba vida. Y entonces a eso se le llama muerte. Muerte significa separación. Y aquí dice, excluidos de la presencia del Señor. Esto implica ser separados. Esto implica ser echados fuera. Esto implica ser alejados de su presencia. Otra preguntita, ¿cuándo serán glorificados los que sí conocieron a Dios y sí obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y la respuesta es cuando Él venga, cuando Él se manifieste. Déjenme leerles nuevamente los versículos 7 y luego añadimos el 10. Dice el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Y el verso 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, ¿cuándo será la glorificación del creyente? Cuando el Señor Jesús venga. Ahora, hay un propósito, una meta que Dios tiene para el llamamiento que nos ha hecho. Si tú has creído en Jesucristo,
si tú has nacido de nuevo, tú has sido llamado por Dios y Dios tiene esta meta, este propósito para tu vida. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Dice de esta manera: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, hay un propósito para el llamamiento. Otra vez, notemos que dice que el Señor, que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. O sea, aptos, idóneos, y cumpla todo propósito de bondad. Ustedes y yo tenemos propósitos de bondad. Propósitos para servir a Dios. Propósitos para anunciar su palabra. Propósitos de bondad. Y cumpla toda obra de fe. Ustedes y yo tenemos obras de fe. La obra misionera es una obra de fe, porque nuestros misioneros han salido sin garantía de nada. No les garantizamos un salario, no les garantizamos apoyo de seguridad, ¿cómo se dice? De salud, el seguro social. Por la gracia de Dios, a nuestros misioneros los tenemos inscritos en el seguro social, pero ellos no salieron esperando eso. Entonces, es Dios el que cumple esta obra de fe con su poder. Cada semana y cada mes tenemos que hacer depósitos para nuestros misioneros, pero es el poder de Dios el que nos da lo que se necesita. Y dice el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos lo logramos por su gracia. No porque somos muy listos, no porque tenemos mucho poder financiero, poder económico, de ninguna manera. Es por su gracia. Pero noten otra vez que dice que para que su nombre sea glorificado. Esa es la meta final de este llamamiento que nuestro Dios nos ha hecho. Estamos hablando de 3 pasos para vivir como es digno de su reino. Ya dijimos, número 1, vivamos con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. Y ahora, número 2, vivamos con firmeza doctrinal y perseverancia en la palabra para guardar el equilibrio. Perseverancia bíblica, firmeza doctrinal y perseverancia bíblica para guardar el equilibrio. La mala doctrina siempre traerá desequilibrio a nuestra vida. Siempre va a ser así. El desequilibrio se manifiesta en preocupaciones y miedos. O sea, las preguntas que normalmente se hacen aquellos que recién han creído en Jesucristo y otros que tienen mucho, pero que no conocen la Escritura y no conocen al Dios de la Biblia. O sea, cuando el Señor Jesús venga, ¿me va a dejar? ¿Me voy a quedar? Si me muero, me voy a ir al infierno. Ya acepté a Cristo, pero he cometido algunos pecados. ¿Qué va a pasar conmigo? El desequilibrio siempre se manifiesta en miedos y preocupaciones. Miren lo que dice en los versículos 1 y 2. Ahora estamos entrando al capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero les doy aquí algunas cosas importantes. Dice el versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, son 2 cosas. Número 1, su venida. Número 2, nuestra reunión con Él. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no tengan miedo, no se preocupen, no se estresen, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor
está cerca. Ahora, aquí en la pantalla yo les marqué con amarillo la frase la venida y la frase el día del Señor, porque estos son dos eventos que deben ir juntos. Nuestra reunión con Él es algo diferente. Entonces, no se preocupen, no se conturben, como dice aquí, no tengan miedo. La escritura es muy clara y muy sencilla cuando nos habla de estas cosas. Ahora es interesante notar la sutileza del enemigo para engañarnos y desequilibrarnos. Por esa razón en el verso 2 dice, no os conturbéis ni por espíritu. El enemigo es muy capaz de imitar nuestro espíritu, imitar nuestros modos, imitar nuestras actitudes en un predicador, en un maestro, para decir, esto les va a pasar, si no están preparados se van a quedar, etcétera, etcétera. Dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Y otra vez el enemigo es muy listo y muy sutil para imitar nuestras palabras o el mensaje que predicamos de la palabra de Dios. Y lo hace básicamente sacando las palabras de Dios fuera de su debido contexto bíblico. Y termina ahí diciendo, ni por carta nuestra, ni por carta nuestra. O sea, el enemigo es muy sutil para imitar las escrituras. Y no es que hay una Biblia blanca y una Biblia negra, no, es la misma Biblia, pero lo que hace es adulterar la palabra, sacando las palabras de Dios fuera de su contexto. Entonces, es muy importante, por esta razón, mantenernos firmes en la doctrina bíblica. La firmeza doctrinal nos dará el equilibrio bíblico y nos dará la perseverancia en las escrituras que requerimos para no conturbarnos, para no desequilibrarnos. Ahora, quiero mostrarles aquí brevemente, hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero yo quiero mostrarles brevemente que hay una diferencia doctrinal entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y aquí en la pantalla, no hay mucho espacio en la pantalla, pero procuré poner dos columnas. Una que nos muestre la segunda venida, o sea, el día del Señor, y otra que nos muestre nuestra reunión con Él. Y lo único que hice fue ponerles ahí algunas citas bíblicas, algunos pasajes bíblicos. Si son gustosos, pónganle pausa y busquen el pasaje. Y si no, pues por lo pronto escuchen lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en Zacarías 14:4, donde se habla de la segunda venida de Cristo, donde se habla de el día del Señor. El enfoque está en la tierra. Lo repito, el enfoque está en la tierra. El pasaje dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, noten la primera frase. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, ¿dónde estaba? En el monte de los olivos. Allí estaban los discípulos con él. Y dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se quedaron mirando cómo el Señor era elevado y se desaparecía en las nubes. Y entonces vinieron unos ángeles y les dijeron, varones galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Y qué dice el pasaje? Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. No va a llegar al Cerro de la Silla. Estamos aquí a 2 horas del Cerro de la Silla en Monterrey. No va a llegar al Cerro de Chipín, que bueno, es que no conozco otros cerros. Yo nací en Monterrey, lo lamento mucho. No va a llegar a ningún otro cerro. Va a llegar al monte de los olivos
que está enfrente de Jerusalén, para que no haya duda. Pero el enfoque está, el énfasis está en la tierra, en la tierra. Ahora, hablando de nuestra reunión con Él, ahí les dejé otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí el enfoque es en el aire, en las nubes, no en la tierra. En el primer pasaje de Zacarías 14:4, la tierra. En este otro pasaje, las nubes, el aire. El primer pasaje, su segunda venida, el día del Señor. El segundo pasaje, nuestra reunión con Él, en el aire. Ahora, les leo otro pasaje de Mateo 24, versículos 25 al 27. De hecho, deben leer el capítulo 24 y el 25. Es todo un sermón que el Señor Jesús dio. Pero yo les leo solamente del capítulo 24, los versos 25 al 27, que dicen de esta manera. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta expresión o este título es un título mesiánico, el Hijo del Hombre. Es un título que habla de Jesucristo, del Mesías, de el Cristo. No se menciona en ninguno de los pasajes que hablan de nuestra reunión con Él. Pablo fue designado por Dios como apóstol para los gentiles. El apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo. Pablo jamás hace mención del título el Hijo del Hombre en ninguna de sus cartas. Pero el Hijo del Hombre es un título que el Señor Jesús y otros pasajes de la Escritura usan en conexión con la segunda venida, en conexión con el día del Señor. Y brinqué el pasaje de Isaías capítulo 11 y de 1 Corintios 15:51. Discúlpenme, lo brinqué. Pero en Isaías capítulo 11, y yo les recomiendo que lean todo el capítulo, yo les voy a leer solamente los versículos 9 y 10. 9 y 10, que dicen de esta manera, de Isaías 11, versos 9 y 10. No harán mal, hablando de los lobos, hablando de las serpientes, las víboras, los alacranes, todo eso. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la raíz de Isaí, otro título para el Mesías, el Hijo del Hombre, la raíz de Isaí, el Cristo, el Mesías, etcétera. Son títulos para el Señor Jesucristo y estamos hablando de su segunda venida. Estamos hablando de el día del Señor. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Noten, será buscada por las gentes, los gentiles, las naciones. Pero en 1 Corintios 15:51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio. Era un misterio en el Antiguo Testamento. No todos podían verlo. Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aquí Pablo lo desvela. Corre el velo, quita el misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De manera que, 1 Corintios habla de nuestra reunión con Él. El pasaje de Isaías 11 habla de la segunda venida. Ahora, la Biblia distingue con mucha claridad
la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. Con sus santos hablamos de su segunda venida. Por sus santos hablamos de nuestra reunión con Él. Otra distinción que se puede ver en la Escritura es que la segunda venida, el día del Señor, es un tiempo de juicio. Nuestra reunión con Él es de bendición. Bendición. Por otra parte, la segunda venida tiene que ver con Israel y las naciones gentiles. Y nuestra reunión con Él tiene que ver con la iglesia, con las personas que han nacido de nuevo. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo en Filipenses, hablando de nuestra reunión con Él, señala estos pasajes que les leo así rápidamente. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y Filipenses 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, estas son las distinciones que se pueden ver en la Escritura. Y como ya les dije, aquí ahora lo tienen en la diapositiva, la segunda venida involucra a Israel y las naciones gentiles. Nuestra reunión con Él involucra específicamente a la iglesia. Ahora, voy a leerles la mayor parte del capítulo 2, pero no lo voy a leer todo. Yo les recomiendo que lo lean todo. Y les voy a leer solo para hacerles notar 4 eventos en torno al día del Señor. 4 eventos en torno a la segunda venida. Y aquí se los voy a ir marcando. Y como dije, no voy a leer todo, pero sí voy a leer gran parte. Versículo 1. Estamos ahora para leer del capítulo 2. Versículo 1 dice de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primeramente se tiene que manifestar la apostasía. Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otra cosa importante es que tiene que manifestarse el hombre de pecado para el tiempo de la segunda venida. También en el verso 4 lo que vamos a ver es que el templo debe estar construido. Dicen que en este momento hay una gran mezquita, no lo sé, pero el templo debe estar construido. Yo he pensado en alguna posibilidad, que quizá los que tienen la construcción ahí están equivocados en cuanto al lugar, no lo sé. O a menos de que Dios quiera armar un gran escándalo y destruir la mezquita para construir el templo, tampoco lo sé. Pero miren lo que dice el versículo 4. Hablando del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para sentarse en el templo de Dios como Dios, pues obviamente el templo debe estar construido. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y esta es otra señal, esta es otra cosa que debemos considerar. Deberá ser quitado lo que lo detiene. Y lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está viviendo, está morando, está habitando en el cuerpo de cada creyente. De manera general, está habitando en la iglesia de Cristo Jesús. De manera que cuando el que lo detiene
que es el Espíritu Santo, sea quitado y por ende la iglesia, entonces se va a manifestar a plenitud el hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Dice el versículo 7, porque ya está en acción. Bueno, voy a leer desde el 6 para tener todo el contexto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Hasta ahí me voy a detener. Y como dije, les recomiendo leer toda la carta. Estamos hablando de 3 pasos para vivir como es digno de su reino. Número 1, vivamos con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. Número 2, vivamos con firmeza y perseverancia para guardar el equilibrio. Y ahora, número 3, vivamos alineados con el reino de Dios. Esto se ve en el capítulo 3. Vivamos alineados con el reino de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es alinearnos con las oraciones del reino. Alineémonos con las oraciones del reino. Las oraciones del reino enfocan prioridades trascendentes. Prioridades trascendentes. Siempre estamos orando, ahora, no me malinterpreten, voy a dar un ejemplo. Siempre estamos orando por un dolor de cabeza, por un dolor de estómago. Siempre estamos orando por un par de zapatos nuevos cuando ya tenemos 15 o 20 ahí en la zapatera, ¿verdad? Estamos orando por otra camisa y hay como 20 o 30 camisas colgando ahí en el ropero. Sí, Dios va a contestar. Pero una camisa nueva no es una prioridad del reino, se los garantizo. Nunca vemos a Pablo orando por una túnica nueva, por unas sandalias nuevas. Probablemente lo hizo y no quedó escrito en la Biblia. ¿Cuáles son las prioridades del reino? Bueno, aquí en 1 Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí tenemos una prioridad del reino. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así se puede ver también en el Salmo 147, el verso 15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Esa es una prioridad del reino. El Señor Jesús oró por otra prioridad del reino, allá en Mateo 6:13, diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbranos del mal. A eso se refiere Pablo en el verso 2, 2 Tesalonicenses 3:2, cuando dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí el enfoque específico es, estos hombres perversos y malos querían detener el avance de la palabra, querían detener el avance del reino, querían detener el hecho de que la palabra corra velozmente y sea glorificada. De manera que estas son oraciones del reino. Ahora, ¿se acuerdan de los pares que ya hemos visto? Hablamos en el 1:3 de la fe y el amor, en el 1:4 de la paciencia y la fe, en el 1:11 de la fe y el poder, y en el 2:13 de la fe y la verdad. Bueno, al llegar aquí al versículo 5, tenemos otro par. El amor y la paciencia. ¿Qué es lo que pide? Esta es parte de la oración del reino. ¿Qué es lo que pide? Dice de esta manera, y el Señor encamine vuestros corazones
al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios y la paciencia de Cristo. O sea, yo puedo orar diciendo, Señor, me hace falta ese amor y esa paciencia. Me hace falta esa fe, ese poder. Me hace falta ese amor, esa paciencia, esa fe, esa verdad, etc. Podemos orar con oraciones del reino, pidiendo que el Señor nos dé estas cosas que son indispensables en nuestra vida. Ahora, estamos hablando de alinearnos con los principios del reino. Y ahora llegamos aquí al versículo 6. Alineémonos con las restricciones del reino. Dice el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una restricción del reino es la separación de aquellos que andan desordenadamente. Ahora, no se trata de un capricho pastoral, no se trata de una regla legalista. Hoy en día las iglesias y los pastores han puesto bastantes reglas legalistas acerca de cómo te debes de vestir, acerca de cómo debes de calzarte, cómo debes de peinarte y muchas cosas así. Pero cuando Pablo habla aquí de la separación, no es un capricho legalista. Dice en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Por la gracia de Dios, nuestros misioneros son bivocacionales. Bivocacionales. O sea, sí les mandamos una ofrenda y nos esforzamos por hacerlo, pero ellos no están con los brazos cruzados esperando a que les llegue nuestra ofrenda. Ellos también trabajan y para ganar el sustento. La ofrenda que les enviamos apenas sí logra pagar la renta de la casa donde viven, el pago de la luz y del agua, etcétera, cosas básicas. Entonces, ellos, al igual que Pablo aquí, ponen el ejemplo para los hermanos a los cuales están sirviendo. Alineémonos con las pautas del reino. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Trabajar para comer. ¿Por qué les dice Pablo todo esto? Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Cuál es la pauta o la norma para los que sí andan conforme a las directrices del reino? Termino leyendo el verso 12 y les leo el 13 para ver esas pautas. Dice, a los tales, a los que andan desordenadamente, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Vosotros no os canséis de hacer el bien. Siempre habrá personas con necesidades. Y si Dios te da y puedes en ese momento, ayuda. Si no tienes, pues no se puede, ¿verdad? Pero si Dios te da, esas son las pautas del reino. Entonces, número 1 aquí, no te canses de hacer el bien. Número 2, obedece la palabra de Dios. Dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Número 3, amonesta a los que anden desordenadamente. Dice el verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y número 4, la alineación con las pautas del reino traerán a tu vida
paz. Verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina la segunda carta. ¿De qué hablamos en esta ocasión? Hablamos de 3 pasos para vivir como es digno de su reino. Número 1, vivamos con fe y paciencia para soportar las tribulaciones. Número 2, vivamos con firmeza y perseverancia para guardar el equilibrio. Y número 3, vivamos alineados con el reino de Dios. Alineémonos con las oraciones del reino, alineémonos con las restricciones del reino, alineémonos con las pautas del reino. O sea, esto enseña la segunda carta a los tesalonicenses. Gracias por escuchar. Júntense, el papá, la mamá, los hijitos, en torno a esta carta, en oración. Y denle gracias a Dios por las cosas que sí están viviendo. Pero también pidan la gracia de Dios para alinearse con los principios bíblicos. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana.